Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 12 años, y un acompañante quien es Blas Valenzuela, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. ¿Lo dije rápido hoy? No, lo dijiste bien. Ah, lo dije. Creo que lo dijiste bien. Sí, no, bien sí, pero rápido. Está Bien. Está bien. Blas es psicólogo con una especialidad en psicología infanto-juvenil. ¿Qué? Y ya. ¿Qué es eso? Me ¿Qué? encanta que me ponen aquí a veces las descripciones desde que nació en el 73, en una noche lluviosa, un jueves, un martes 33. Gracias, Ese Blas. Scorpio le gustan las caminatas por la playa. Exacto. Gracias, Blas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Todo bien. Blas, ¿con qué pronombre tú te identificas? Él. Él. Perfecto. Y otra cosa, ¿qué es eso de psicología infanto-juvenil? Porque yo sé que suena, o sea, se entiende, pero me gustaría que tú lo explicaras. Sí, la psicología infanto-juvenil vendría siendo lo equivalente a un psicólogo clínico. Simplemente que en vez de trabajar con adultos, yo trabajo con niños y adolescentes. Ok. Y en la práctica también a veces extiendo un poquito la edad, porque según algunos autores, la adolescencia se puede desplazar, podría decir, hasta la época universitaria, de 21, 22 o 23, que si se fijan en un estilo de vida muy similar al de un adolescente que vive estudiando, vive con papá y mamá, tiene a veces muchos conflictos arrastrados de la adolescencia. O sea que yo diría que infanto-juvenil cubriría la época infantil, adolescente y también esa adultez temprana o universitaria. O sea que tu trabajo es muchísimo más fácil porque es con niños y jóvenes. Carajito. Y ellos saben lo que quieren y están clarísimos de todo en la vida. Clarísimo, ¿verdad? Y todo Y fluye. se comunican Todo fluye. perfectísimamente. Yo quisiera decir que sí, pero bueno, a veces trabajar con los papás es mucho más complicado que con el propio niño o el propio adolescente. O sea que no sabré decir cuál es más complejo, pero bueno. Pero detente ahí porque me interesa mucho eso. Cuando tú dices trabajar con el papá, tú quieres decir que si un adolescente va donde ti y dice sus verdades más ocultas y sus deseos más oscuros, tú vas de chimoso y se lo cuenta al papá y entre todito le dan una pela. O sea, lo primero es que yo entiendo que no va a ser el adolescente y el niño que se va a acercar a ti, son los padres, ¿no? Pasa de ambas formas. Ok. Ya hoy en día, por suerte, hay adolescentes que dicen a niños, mami, quiero ir a terapia, y los papás lo llevan. Pero también se da el caso que a veces los padres son quienes traen al hijo, la hija, niño, adolescente, a sesión y con eso vamos trabajando. Sin embargo, no, yo no le tengo por qué contar todo lo que se habla en sesión a los padres. Incluso lo hablo siempre en la primera sesión, de que a menos que no se encuentre bajo una situación de riesgo o haciendo algo ilegal, yo no tengo por qué... Y no se molestan los padres porque ellos esperan que tú le cuentes todo. Sí, pero bueno, el proceso, o sea que... Ok. al final necesitan la ayuda y ya están ahí en consulta, o sea que... Claro, y yo me imagino también que tú supones y sabes cuál información es sensible y cuál no, y cuál pondría en peligro o no sé. Claro. Y lógicamente siempre podemos informar a los padres sobre el proceso sin entrar en detalles sobre lo que el paciente nos cuenta. Ok. Por ejemplo, si el papá o la mamá me preguntan, mira, yo quiero saber cómo va mi hijo porque veo que en verdad va durmiendo un poquito mejor o se va relacionando más con sus amigos. Podemos decir, bueno, sí, hemos ido trabajando ciertas estrategias de regulación emocional, hemos ido trabajando con la ansiedad, sus detonantes, y sí, al parecer ha ido funcionando. Ansiedad, pero él no puede tener ansiedad porque él se pasa el día entero durmiendo. ¿Cómo que ansiedad? ¿Y jugando Nintendo? Y difícil es cuando se les hace tratar de entender que el niño o el adolescente no es más que un síntoma de la familia. Es decir... Es culpa tuya. Bueno, hay algo que no va funcionando en la dinámica familiar que hace que presente conductas disruptivas, niveles de ansiedad, depresión, ideación suicida, etcétera. Vainas pesadas. Sí. Cosas darks. Unos detallitos, unas cositas de la juventud. Mira, se supone que nosotros vamos a venir... O sea, tú me vas a venir a hablar de la inclusión. Uh-huh. Y cada vez que se habla de la inclusión, se habla... Mucha gente cree que estamos hablando de la agenda. De la maravillosa agenda. ¿A qué te refieres con la inclusión? Porque eso está bien amplio. Bueno, la inclusión precisamente de personas, personajes en los medios, en la misma sociedad, que no son parte de la norma o lo que más se ve. Okay. Al menos así que yo lo entiendo. Y de ahí entra, por ejemplo, todas las letras de la comunidad. También las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces me resuena mucho cuando dicen... están haciendo mucha inclusión forzada. Quieren poner a un homosexual en una serie, en una película, para volver a nuestros niños gays. Así que funciona, ¿verdad? Eso es uno de los grandes miedos que tiene mucha gente conservadora y muy heteronormada. Pero si realmente... Voy a usar la palabra representación más que inclusión. Si realmente la representación en los medios, ya sea series o películas, de personas dentro del colectivo LGBT,
pudiera cambiar la orientación sexual de una persona, pues viviéramos en un mundo totalmente heterosexual. Claro. Porque tenemos muchísimos años de cine y de series en el que la mayoría de las representaciones artísticas se basan en personajes heterosexuales. Entonces, ¿de dónde sale el homosexual o el bisexual o la lesbiana o el transgénero? O sea, ¿de dónde viene esta diversidad sexual? Si realmente los medios tuvieran ese impacto. O sea, ¿no? Bueno, Sí. hay padres de iglesia que dicen que es un demonio que se te mete. Hay gente también que dice que es una vagabundería. Sí, tú sabes que el tema de la religión siempre es bien curioso y es uno de los que más, podríamos decir que es sencillo de desmontar en terapia, pero que más le puede costar al paciente, de desligar el tema religioso de su identidad sexual. No sé si sabían, pero fue en el 1800 que realmente se incluyó la palabra homosexual en la Biblia. Entonces uno se cuestiona qué había antes, Sí. de qué hablaba antes. Incluso también, y suele ser también una traba el trabajar con padres cuando tenemos algún tema de identidad sexual, padres que son religiosos y quieren que uno cambie la orientación sexual de sus hijos. ¿Qué tú haces en esa situación? ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, se tiene que hacer muchísima psicoeducación. Pero con la pregunta familia en sería, general. ¿cómo tú cambias esos pájaros? Me interesa. No se cambian. Yo tengo la especialidad en terapia afirmativa y siempre trato de presentarles a los padres en un principio tanto lo que representa la formación de psicólogo infanto-juvenil como la de la terapia afirmativa. Y también presento de qué la información que habla sobre de qué se tratan las terapias de conversión o las terapias de conversión. Para que hagan una valoración de riesgos y yo soy muy honesto, honestamente, en el proceso. Les digo, mira, realmente aquí sí hay personas que hacen terapia de conversión, se llaman tal y tal, lo puedes encontrar en tal lugar. Los efectos secundarios de estas terapias son riesgo suicida, alto nivel de ansiedad, de depresión. Si ustedes deciden exponer a sus hijos a este riesgo, es decisión de ustedes. Claro. Pero no es recomendado desde hace casi 50 años por ninguna asociación de psicología. Entonces, el papá se asusta y dice, no, espérate, yo tampoco quiero que se me mate. No quiero que sea gay, pero tampoco quiero que se me mate. Entonces, entre una y otra, ya se quedan en el proceso. Entonces, una pregunta, porque nosotros hemos hablado de la terapia de afirmación Sí. anteriormente, pero para que tú no la definas para este episodio. Es cuando tú dices mucho que sí en terapia. Tú afirmas, yo sí. Todo heavy. Un yes man. Mira, la terapia Exacto. afirmativa viene siendo totalmente lo opuesto a la terapia de conversión. Si la terapia de conversión busca alterar lo que es tu sexualidad en general, y tomando en cuenta elementos homofóbicos, más que nada, o transfóbicos, la afirmativa, por el contrario, busca integrar todos esos elementos de tu sexualidad, tanto tu identidad de género como tu orientación sexual, tu expresión de género, y que tú te puedas sentir cómodo y vivir una vida sexual saludable. Y con vida sexual saludable no solamente me refiero a relaciones sexuales, porque, por ejemplo, yo trabajo con niños y adolescentes. No puedo solamente hablar de relaciones sexuales. Una vida sexual saludable habla también de poder relacionarme con amistades, saber tener vínculos más allá del conocido del curso, sino que pueda también confiar en estas personas. O vínculos también sanos con mamá y papá, en el sentido de que yo pueda hablar sobre cómo me quiero vestir, cómo me quiero relacionar con los demás y que eso no sea un tema de discusión o de malestar en casa. Sí, y eso es muy importante. Y también cómo pueden abordar tal vez los padres la sexualidad del ámbito homosexual. Sí. Porque es muy complicado. Porque tus padres son heterosexuales en su mayoría. En su mayoría, al menos en esta sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo tuve mis ideas homosexuales o whatever, mis curiosidades... Tus desviaciones. Oh, wow. Mis curiosidades nunca me dio miedo acercarme a mis padres. O sea, ¿cómo tú crees que, por ejemplo, que unos padres podrían abordar eso con un adolescente? Sí, es muy importante el poder reconstruir el vínculo de papá y mamá o los padres en general y sus hijos, pero también educando mucho a los padres, en el sentido de que una vez ellos entienden que la diversidad sexual simplemente forma parte de ese desarrollo psicosexual de todo ser humano y no es realmente una desviación, no es algo que ellos pudieron evitar, que no se puede modificar, ya tenemos que trabajar con lo que tenemos a mano. Y si lo que tenemos a mano es un niño amanerado o una niña medio, entre comillas, machada, marimacho, pues tenemos que aprender a lidiar con eso. Y también hacerles saber que, independientemente de la postura que ellos deseen mantener, sus hijos van a desarrollar la vida que quieran desarrollar, tomando en cuenta su sexualidad. O sea, si me salió un hijo gay, lesbiana, bisexual, transexual, al final lo va a hacer porque forma parte de su sexualidad como ser humano. Entonces, por más esfuerzo que papá y mamá hagan, es casi como una barrera que no van a poder. Eso va. Y mientras más estrictos se pongan y mientras más jodan para que el hijo no haga algo que ellos quieren que haga, el muchacho va a buscar la forma de hacerlo. O la va a pasar muy mal. Exactamente. Puede que yo esté hablando tontería. Usted corríjanos, señor. Sí. O sea, se puede dar ambas cosas. O desarrollar una personalidad con muchísima represión y poco deseo de expresar mi sexualidad. O una personalidad que
casi se hipersexualice y se exponga a una mayor cantidad de riesgos. Porque como no tengo con quién hablar de la sexualidad en general, como no tengo quien me acompañe en este proceso, quien me ayude a entender ciertas cosas o límites o riesgos, me voy a exponer a lo que sea. Claro. O sea, se vaya a uno de los extremos. Claro, claro. Oh, wow. Entonces, al final la serie de televisión y todo eso... La representación. Sí, la representación en la serie. ¿Qué tan importante es? ¿Influye, no influye? ¿Qué? Tú sabes que sí puede tener un impacto negativo. ¿Cómo así? Si la única representación que hay en los medios sobre personas del colectivo LGBT son representaciones negativas, es decir, el villano, el payaso, la loca, esa es la única representación que una persona joven de la comunidad va a tener de lo que podría ser yo mismo. Y si yo no encajo en ese papel que se representa en todas las series o todas las películas, ¿qué pasa conmigo? No me veo como posible en el mundo. No me veo como una posibilidad de ser. No veo como quien más se parece a mí. Entonces, si yo veo toda esa... La loca, el malo, que sé yo qué... Yo digo, yo no voy a ser gay y yo cambio y me vuelvo heterosexual. Más que eso, tú no vas a saber lidiar con tu homosexualidad. Ah. En el caso de que seas homosexual. O sea, que no voy a cambiar. No, es que no se puede cambiar. Y también hay un documental muy bueno. Creo que está en Netflix. No sé. Que es hablando de cómo los medios han manejado a mal, o sea, lo de la transexualidad. No me acuerdo el nombre, lo pondremos... hay uno buenísimo y está en YouTube y se llama El Closet de Celuloide, The Celluloid Closet. No sé si lo han visto. No lo he visto. Y habla de toda la historia de Hollywood, de cómo ha sido la representación de la comunidad LGBT, creo que desde el inicio de los 1900. Y es buenísimo. O sea, yo lo vi y es como te abre los ojos, te abre la mente y tú dices, wow, pero siempre han habido personajes, en verdad. O sea, esto no es de ahora. Esto no es nuevo. Lo que se valora es cómo es esa representación a lo largo del tiempo. O sea, que si lo pueden ver, es muy buen recurso. Claro, entonces lo que duele ahora es que lo están enseñando como algo como lo que es. Una identidad y como algo normal para un ser humano. Y como algo que existe en la sociedad. Mucha gente dice, no, es que hay una sobreexposición de homosexual en la serie. Es que forzan todos los personajes. Pero pensemos, ¿en qué ambiente o en qué familia no hay una persona homosexual, lesbiana o sexual? A mí lo que me gusta es cuando se ponen a decir, ¿por qué tienen que sexualizar desde ahora a los niños? Como que, pero eso pasa en las películas heterosexuales. Los personajes heterosexuales niños tienen amores. O sea, y se enamoran y se agarran de la mano y se dan besitos. Pero en esta sociedad normalmente hacen eso. Que desde que hay un niño y una niña, ellos mira, se gustan, ay, qué lindo. Entonces, ¿por qué es tan malo que también pase? O sea, tú sabes lo que yo hubiera dado yo siendo niño, ver que eso era normal. O sea, en mi momento no estuvo. Y algo que me atrevería a decir que lamentablemente dentro del colectivo de psicólogos y psicólogas no se conoce mucho es que todo niño, niña, nace ya con su sexualidad. Simplemente que a lo largo de su desarrollo va reconociendo ciertas áreas de su sexualidad. Por ejemplo, a los 3 o 4 años ya reconoce cuál es su género. Okay. Y podemos ver niños que desde pequeñito quizás no se identifican con lo socialmente reconocido como varón o con lo socialmente reconocido como hembra. Y ya en la preadolescencia o adolescencia son capaces de reconocer su orientación sexual. Pero eso no significa que la desarrollan y en la adolescencia se define. Simplemente que ha estado acompañándote a lo largo de la vida y tú eres capaz de reconocer qué te atrae sexual y afectivamente en esta etapa de la vida. Es como que tú lo vas descubriendo poco a poco. Claro. O sea, que siempre te acompaña. Y aceptándolo, se nace de esta manera. Aceptándolo con el tiempo. Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo carajito me acuerdo que a mí siempre me gustaron los hombres. Yo en algún momento de mi vida, y lo digo porque ahora estoy consciente, me sentí que tal vez me gustaban las mujeres, pero después me di cuenta como que era un tipo de imposición. Como que era obligado que me gustaran las mujeres. Pero los hombres fue como algo natural. Te entiendo. Sí. Sí, y también parte del proceso en terapia es que... Porque a veces los papás están muy claros de que su hijo puede ser homosexual o su hija lesbiana o que puede haber una variación en la sexualidad. Y dicen, yo lo que quiero es que él esté claro. Yo quiero que él esté claro y que tú me digas qué es lo que es. Pero no, eso requiere también de tiempo. Claro. A veces el paciente no está preparado para asignarse una etiqueta y no todo paciente cabe dentro de todas las etiquetas que tenemos tampoco. Y eso es importante reconocerlo. Algo que recuerdo y te quería preguntar a ti, ya yo le he preguntado a otro psicólogo aquí mismo, que un caso específico donde un padre se me acerca y me dice, yo sé que mi hijo es gay y yo estoy clarísimo y él es que no me lo quiere decir, yo me di cuenta hace mucho, cómo yo hago que él me diga, yo quiero que él me diga, yo quiero que él sepa que yo lo amo y lo acepto. ¿Tú tienes algún consejo para ese tipo de padres? ¿Te ha tocado alguna vez un tipo? Sí, han tocado. Pero lo mejor que se le puede hacer es darle tiempo. O sea, al final es importante que papá y mamá reconozcan que aunque quieren apoyar a sus hijos y están preocupados por los conflictos que este proceso le pueda generar, no es un proceso de ellos. Es un proceso de su hijo, de su hija. No es un proceso de papá y mamá. Que aunque papá y mamá están involucrados de una manera u otra por el vínculo afectivo que tienen o familiar,
Y también viven, en algunos casos, un proceso de duelo, porque fíjense, ya hoy en día, desde que mamá está embarazada, se hace un gender reveal. Y ya sabemos que van a ser hembra, varón, que va a tener una vida igual que mamá o igual que papá. Entonces, ya papá y mamá se hacen una idea. Que va a ser un igual que papá, que va a manejar carro igual, que le van a encantar los carros, que le van a gustar los caballos, que siempre. Claro. Como que ya le tienen la vida hecha. Exactamente. Entonces, así como los hijos tienen su propio proceso y papá y mamá deben de respetarlos, también parte del trabajo que se hace en terapia es que el adolescente entienda que papá y mamá también van a vivir un proceso de duelo y de entendimiento y que eso va a requerir de paciencia. Paciencia, no tolerar agresiones físicas, que es muy diferente. Una cosa es yo ser paciente en el sentido de que, bueno, mami quizá todavía no me reconoce por el género con el que yo me identifico. Vamos a darle tiempo, vamos a darle terapia, vamos a darle psicoeducación. Ahora, que mami me agreda físicamente cada vez que ocurre algo en función de la sexualidad, eso sí no podemos tolerarlo. Y ahí sí tenemos que tomar medidas quizá un poquito más claras o contundentes. Y una pregunta, ¿a ti te ha tocado alguna vez un individuo, una persona que realmente no sabe cuál es su orientación sexual, por ejemplo? Sí. Mira, yo tengo una teoría. Quizá nosotros cuando éramos adolescentes crecíamos en un mundo muy heteronormado, más heteronormado de lo que hoy en día es. Y decíamos, bueno, yo soy heterosexual hasta que me identifique de otra manera. O hasta que me sienta confundido y viva otro proceso. Lo que veo en consulta es que muchos adolescentes llegan a consulta sin identificarse como heterosexuales o, como en su mayoría, identificándose como bisexuales, entendiendo la bisexualidad como un término quizá un poquito más amplio. Que me dice, bueno, puede gustarme un chico, una chica o cualquier otro género, pero de momento no estoy muy claro. Y eso es muy curioso, porque antes tú decías, bueno, ¿y cómo le pregunto al paciente si realmente es homosexual o se identifica de alguna otra manera? Y ya hoy en día los pacientes dicen, mira, yo creo que soy bisexual o no sé realmente qué soy, pero no es un tema que me genere conflicto ahora mismo. Y ellos fluyen así, tranquilito. Sí, y eso es buenísimo, porque eso te indica que independientemente de lo que te pasa... Bueno, tomando en cuenta todo lo que ha venido pasando en el tiempo, las generaciones que vienen subiendo van a encargarse de ir cambiando la situación y el mundo poco a poco. Van a decir, bueno, yo soy así y si no, whatever. Algún momento yo me daré cuenta de bien de lo que... Sí. Esto no es parte de mí. Sí, tú ves que llegan a consulta con su pulsera y sus pines de la comunidad LGBT y la bandera y no necesariamente son homosexuales o lesbianas. Simplemente son aliados o simplemente les gusta. Claro. Claro. Otra cosa. Tiene que ver, o sea, ¿qué relación tiene el afeminamiento o el amachamiento con la sexualidad de una persona? Con la orientación sexual ninguna, pero puede ser asociado a lo que sería nuestra expresión de género. Y género, sabemos, lo hemos hablado ya, creo lo han hablado ustedes en el programa, de género como eso que la sociedad entiende que es masculino o femenino. Un niño o una niña puede ser sumamente... masculino o femenino en su manera de comportarse, eso no va a definir para nada su orientación sexual, en lo absoluto. Me viene a la mente un caso. Yo tuve un niño de unos 5 años y la mamá un día me llama y me dice, mira, Blas, yo no sé qué hacer porque el colegio me solicitó una cita con la psicóloga. Y cuando voy donde la psicóloga, ella me dice, mira, que fulanito es sumamente amanerado y solamente juega con las niñas en el curso. Estamos hablando de un niño de 5 años, eso es como preprimario. Nosotros como colegio decidimos que el curso lo íbamos a dividir entre varones y mujeres, niños y niñas. Y que él solamente en deporte iba a trabajar con los varoncitos, para evitar que eso siga pasando. Y la mamá me dice, yo te estoy llamando porque no sé qué hacer. O sea, yo no veo por qué esto tiene que ser un problema o por qué esto tiene que movilizar tanta situación en el aula. Y yo, ok, vamos a ver algo. ¿El niño está teniendo algún tipo de dificultad conductual? No. Ok. ¿Y a nivel académico no va aprendiendo lo que se le da en el aula? No, tampoco. ¿Interrumpe algún otro niño o niña del curso? No, tampoco. Entonces, ¿por qué esto tiene que ser un problema? Y fíjense cómo las escuelas, si estamos hablando de un colegio privado en el centro de la ciudad, el sistema educativo asocia lo que es la conducta, según lo masculino o femenino, con alguna posible desviación de la sexualidad o con algún posible problema. Y estamos hablando de niños de 5 años. Ya para ese niño de 5 años sabemos que a lo largo de su vida va a saber que si yo me comporto de manera manerada, estoy teniendo una situación y esa situación le puede traer... Va a traer un estigma arriba. Y eso va a traer problemas con todo el que me rodea, porque movilizaron todo un curso por la manera en que yo me comporto o lo que me interesa. Y no sabemos ni siquiera si el niño va a ser homosexual o no. Exacto. Y yo no quiero que hagan todo este evento. ¿Qué posible consecuencia puede traer que se dividan cursos entre niñas y entre niños? Mucha experimentación sexual adolescente entre niños, todos niños, y entre niñas, todas niñas. Y la van a tener aunque estén mezclados. El tema es que no van a saber cómo relacionarse con otros géneros. Exacto. O sea, si yo solamente me relaciono con varoncitos desde que soy pequeñito, ¿cómo me relaciono con las chicas? O con cualquier otra persona que funcione de manera distinta. Tal vez de ahí vienen comportamiento machista, comportamiento
no sano. No sabe, Totalmente. él no sabe cómo tratar... Bueno, tú lo acabas de decir. Él no sabe Ujú. cómo tratar al otro género cuando tú tengas una simple cosa como O una sea, cita. literalmente no saber cómo manejarse en una sociedad. Porque en Exacto. la sociedad no estamos claro. separados, no estamos segregados. No, y a nivel de autoestima incluso, porque si yo que nací varón no me comporto como socialmente se entiende que un varoncito debe de comportarse, hay algo malo en mí. Sí. Y si hay algo malo en mí, tengo que modificarlo. Pero yo soy muy chiquito y no sé cómo modificarlo. Una pregunta fuera de lo que estamos hablando y es simple curiosidad porque tú hablaste de... no, un niño de 5 años que yo tuve un caso. Tú... O sea, ¿cómo tú te comunicas con un niño pequeñito así de que... Yo no sé. Yo no trato con niños. Entonces no sé. No, yo creo que son incluso lo más chulo a veces de trabajar, porque aunque no se hable directamente en el sentido de que si yo hablo con ustedes, yo le hago pregunta directa, Ujú. con el niño se trabaja mucho a través de cuentos, dibujos, Ok. muñequitos también. Hay un recurso que quizá muchas maestras y psicólogos infantiles utilizan, es un libro que se llama El monstruo de colores. Y en resumen, se trata de un monstruo que tiene los colores como muy mezclados y una niña se le acerca y le dice, ven, vamos a ayudarte, porque te veo como angustiado. El amarillo es alegría, el azul tristeza, rojo ira, verde calma y negro miedo. Entonces lo ayudo a organizar sus emociones y luego yo le pido al niño, ok, vamos a dibujar nuestro propio monstruo de colores. Ok, vamos a ponerle un nombre. ¿Y qué le pasa a ese monstruo de colores cuando siente alegría? Y el niño proyecta todo en el monstruo. Y dice, sí, ese monstruo se siente alegre cuando mami pasa tiempo con él o cuando se va a la playa con la familia. ¿Y qué al monstruo le genera miedo? Ese monstruo siente miedo cuando su papá va y le pega. O cuando sus amiguitos se le alejan del curso y lo dejan solo. Y el niño va proyectando solito todo a través de los materiales y recursos de la terapia. O ¿Y sea por qué que, mi psicólogo no me trata así? no sé. Porque tú eres una vieja de 34. ¿Por qué me lo complica tanto? ¿Tú querías hacer una pregunta, Fernando? No. ¿Puedo hacer una pregunta entonces? Aquí o sea, estábamos hablando de la conversión, de las terapias de conversión, que es todo lo opuesto a lo que es la terapia de afirmación. Sí. Si te llegan, tú no dijiste que si te llegan unos padres que Ujú. quieren, o sea, te dicen, mira, mi niño es pájaro, Ujú. o mi niña es pájaro, Ujú. yo quiero que él no sea pájaro. ¿Cómo tú manejas esa situación? O sea, tú me dijiste que tú le dices, mira, esto puede ser... O sea, si tú me puedes detallar, ¿qué puede pasar con una persona que lo meta en una terapia de conversión? Lo primero es que los síntomas, como dije ahorita, van a aumentar. Es decir, una persona que se encuentra en terapia de conversión se encuentra haciendo esfuerzos por modificar algo que es inmodificable en sí mismo. Sabemos que los síntomas, desde algunas teorías de psicología, se manifiestan a través de la represión de la sexualidad o de mis deseos, Ujú. o de la represión de la agresividad. Y agresividad entendida no como violencia. Yo soy agresivo cuando me defiendo. Si, por ejemplo, yo te golpeo intencionalmente, yo estoy siendo violento. Ahora, si yo te golpeo y tú te defiendes, tú estás siendo agresivo conmigo. Te estás defendiendo. Ujú, ujú. Entonces, siempre y cuando el paciente no puede defenderse de manera, vamos a decir, agresiva, o no puede defenderse, o no puede expresar sus deseos o impulsos y su sexualidad, va a presentar síntomas. ¿Y la terapia de conversión qué hace? Reprimir tu manera de defenderte y reprimir tus impulsos o deseos sexuales. Entonces, eso va a ocasionar ideación suicida, estrés, ansiedad, depresión, más conflictos entre la familia, porque una persona que se encuentre pasando por una alteración emocional va a estar constantemente irritable también y va a tener mayores discusiones con papá y mamá. O sea, hay que traer un desorden en Un general. caos total, claro. Y aquellos que dicen, bueno, es que en la iglesia lo ofrecen el servicio. Se hace un ejercicio muy chulo en terapia. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, claro. Sí. Claro. Yes. Las iglesias dicen mucho que, bueno, nosotros trabajamos en base a la espiritualidad, Ujú, ujú. para que te conectes con Dios y encuentres en ti también todos esos elementos que Dios te brindó, todos tus dones, etc. ¿Qué les viene a la mente a ustedes cuando yo digo la palabra religión? Reglas. ¿Reglas? Rechazo. ¿Rechazo? Más. Sí, sí. Opresión. ¿Opresión? Ira. ¿Ira? ¿Y qué les viene a la mente cuando digo la palabra espiritualidad? Paz. Ujú, Tranquilidad. ujú. Serenidad. Ok, entonces yo me pregunto, ¿las iglesias están manejando la sexualidad de lo religioso o de lo espiritual? De lo religioso. Claro. Exactamente. De las religiosas. Entonces, eso va ayudando también a aterrizar un poquito el proceso y entender que las terapias de conversión no se basan en la espiritualidad que las No. iglesias venden. ¿Y ese ejercicio tú se lo haces a un padre? Sí. ¿Y el sí. padre te responde igual que nosotros? Sí, se quedan a veces sorprendidos, a veces sí se ponen un poquito a la defensiva. Pero hay que saber también en qué sesión y cuándo en Sí. el proceso de la terapia se hacen ese tipo de actividades. ¿Y te han llegado personas con niños de que
niños que tú sabes que todavía no le toca de que explorar su sexualidad, niños de 5 o 6 años que quieren cambiarlo o quieren someterlo a terapia de conversión porque simplemente se han afeminado. Sí, sí. Lo que pasa es que también las terapias de conversión tenemos que estar claros de que no solamente se ofrecen en ambientes religiosos. Ujú. Cualquier terapia o cualquier psicólogo que se encuentre haciendo un esfuerzo por modificar elementos de tu sexualidad puede ser considerado como terapia de conversión. Pero eso no es ilegal en este país. No, en este yo creo país que no. aquí todavía no, lamentablemente. Ok. Incluso querían legalizarlo Ujú. hasta hace Bien. poco, ¿verdad? Bien. Entonces... Uno de los pleitos del Código Penal era ese. Sí, 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 sí. Que querían abrirle las puertas a esas personas que sigan haciendo ese tipo de barbaridades. Wow, pero yo recuerdo... Yo no sé, yo me lo estoy inventando. Espérate, dame un segundo. Yo recuerdo que yo puse en la lista de psicólogos gratis que tenemos en Wilferland. Ujú. Ujú. Les voy a contar una hermosa historia. Yo puse... A mí me hicieron 2 reportes de una psicóloga que estaba como... ¿cómo se llama esto? Como negando tu orientación sexual. Ujú, ujú. Y tratando de cambiarla Ujú. en terapia. Y yo puse una alerta de cuidado con esta terapeuta porque como me han hecho reportes de que intenta cambiar tu orientación sexual. Ujú, ujú. Y luego de un tiempo, ya tenía un tiempo, yo decidí eliminarlo porque ¿cuál era el punto? Mejor ni siquiera le doy promoción, mejor la quito. Sin embargo, como que para ese mismo momento, ese mismo mes donde yo la quité, me escribieron del CODOPSI, Ujú. del Colegio de Abogados, que se acababa de abrir una denuncia porque yo estaba difamando a alguien. Que yo estaba difamando a esa doctora que yo puse en ese momento, que estaba tratando de convertir gente o que estaba negando la sexualidad. Y yo me asusté, pues yo dije, pero me quieren demandar a mí por una cosa que está haciendo esta señora. Está bien. Y lo que hice fue que empecé a preguntar de nuevo, porque los mensajes de Instagram son muy difíciles de tú buscar Ujú, de nuevo, ujú. porque tú no vas a poder buscar el nombre de la gente. Y yo empecé a tuitear en todas mis plataformas que por favor todo el que me la denunció en aquel momento y el que quiera denunciar nuevamente que se me acercara. Ujú. Y yo encontré una persona con muchas pruebas de que esa persona le intentaron como negar su sexualidad o... Ajá, No sé si tú me entiendes. Y yo adjunté las pruebas al correo que me escribieron y me dijeron, ok, no hay ningún problema. Y quedó Ya ahí. tomaremos este caso y revisaremos ahora desde el lado de ella a ver dónde falló y todo eso. Y quedó ahí todo. Ojalá se hayan tomado medidas. Ojalá. Ay. Qué positivo eres, amigo. Ojalá. Aprecio mucho tu positivismo. Hablando de amigos, ¿pueden los padres ser amigos de sus hijos? Ay, no. 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 No, papá es papá y mamá es mamá. Y los hijos son hijos. O sea, no son amigos. Si tenemos esos límites cruzados, primero, no le estamos permitiendo a nuestros hijos que desarrollen vínculos de amistad más allá del hogar. Y segundo, se cruzan todos los sistemas de autoridad y vinculares. O sea, si papá y mamá son amigos de sus hijos, pues hasta qué punto podemos conversar de ciertos temas, hasta qué punto el hijo también puede tomar ciertas decisiones sobre el hogar. O sea, eso es indiscutible. Oh, No. wow, pero eso va a caer muy pesado porque literalmente eso en la cultura se da mucho, al menos ahora, contemporáneamente, se da mucho eso, que muchos padres quieren ser amigos de sus hijos. Sí, Sí. y yo he escuchado, por ejemplo, amigos que van al psicólogo y le dicen, no, porque yo soy amigo de mi mamá y mi papá, y le explican como que no, porque, y la persona le dice, pero, ¿y entonces cómo yo me voy a relacionar con mi padre ahora? Y el psicólogo le dice, fácil, tú eres su hijo, Ujú. tú Ujú. vas a la casa, tú te comes la comida, Ujú. llevas ropa sucia, lava ya, o le dices a tu mamá que te lave, tú eres el hijo, tú no tienes que ser amigo de ninguno de los dos. Y Tú eso no tranquilo. significa que tengamos que llevarnos mal con nuestros padres. Ujú. Simplemente que no nos llevamos como nos llevamos con un amigo. Quizá a un amigo yo le puedo contar todas mis intimidades, o algunas de mis intimidades, ¿verdad? En cuanto a mi vida de pareja, mi vida de amistad, o alguna situación que tuve de conflicto con alguien del trabajo o de la universidad. Pero mamá y papá no tienen por qué siempre conocer esos detalles. O sea, no. Y La relación de papá y mamá no se basa en eso. Exacto, para que la relación sea efectiva no tienen que tener todos esos detalles. No. Son dinámicas muy diferentes a las que tú tienes con un amigo, con un mejor amigo, con un Totalmente conocido disfuncional. y con un padre. O sea, Claro, claro. todo muy diferente. Y yo quería preguntarte entonces, si ellos no son mejores amigos, porque lo más chulo del mundo es tú hablar con amigos tuyos, por ejemplo, de sexo. Ujú. Pero si mis padres no son mis amigos, ¿cómo yo puedo hablar de sexo con ellos? ¿Cómo yo puedo hablar de sexo conmigo? Porque es incómodo. Sí, Yo- se supone que ellos se deberían supone- ser la primera persona en tocar el tema, ¿no? Exacto. Y se supone que a mí me da asco que mis padres tengan sexo. Por paradójico que parezca, porque ellos tuvieron sexo para tenerme. Pero se supone Sí. que a mí me da asco saber que mis padres son sexuales. Seres Ajá. sexuales. Entonces, ¿cómo un padre se acerca a un hijo a hablarle de sexo? Ujú. O un hijo le pregunta a un padre. Primero, papá y mamá tienen que informarse sobre educación sexual y también reconocer cuáles son sus limitaciones, en el sentido de que con cuáles temas yo como padre no me siento cómodo hablando, y eso es totalmente válido. Papá y mamá no tienen por qué conocer toda la información que quizá nosotros como psicólogos o algún educador sexual pueda ofrecerle a sus hijos. Ok. Eso es totalmente válido. Ok. Sin embargo, lo importante es que más que... Sí, o sea, lo ideal es que desde la familia se eduque sexualmente a los hijos, pero más que eso es que pueda haber el canal abierto de comunicación.
en el sentido de que si yo tuve alguna experiencia sexual con alguien siendo adolescente o estando en la universidad y quiero comentarle a mis padres porque de verdad no sé cómo manejar lo que pueda venir después o si quiero simplemente saber si estoy en algún tipo de riesgo, lo ideal es que pueda hablarlo con mis padres, aunque no siempre tengan la respuesta. Que digan, mira, honestamente no sé, vamos al urólogo, o vamos al ginecólogo, o vamos a hablar con algún educador sexual o con tu psicólogo, a ver cómo se maneja esta situación. Okay. Sería lo ideal. Precisamente que tú hablas de eso, el productor de nosotros, Lewis, tiene una sobrina. Y la mamá de esa niña, o sea, le dijo a él que esos temas de diversidad, ella quería que él lo hablara con ella porque ella no sabía nada de eso. ¿Cómo puede un padre abordar los temas de diversidad en general? Porque, pero, o sea, son tan difíciles de hablar también. También pregunto. Y yo siento que no, porque para mí los niños, mientras más pequeños son como más normal. Como que no le ponen ese peso que le ponemos nosotros. Entre más natural se presente el tema, con mayor naturalidad lo van a tomar. Si este es un tema que a mí como padre me cuesta, yo tengo que revisar por qué a mí me genera tanta angustia y tanto malestar hablar de esto. ¿Es por algún conflicto propio que he tenido? ¿Es por algún tipo de experiencia que he vivido? ¿O es por simplemente desconocimiento? Entonces, entre más natural se hable el tema, por ejemplo, tu tío Lewis tiene novio y se llama Mario o como sea que se llame, no sé. Y los niños lo entienden perfectamente. O sea, no suele generarle tantas dudas porque formaría parte de la normalidad del mundo de ellos. Así de simple, exacto. Sí, es sencillo. Lo que pasa es que cuesta que papá y mamá se cuestionen el por qué esto me genera tanta angustia y tanto malestar. La ropita que usa ella de niña, usualmente, normalmente, pero eso tú puedes ponértela si tú quieres, porque la ropa no en sí no es de niña ni de niño. La ropa puede ser de quien tú quieras. Mira, de pero verdad al papá le cuesta decir eso, que lo salga de su boca. ¿Qué te iba a decir, perdón? Como seres humanos somos tan insistentes en desarrollar lo que son los elementos de nuestra sexualidad que tuve otro caso de un niño que era manerado, que los padres estaban preocupados por su proceso sexual, pero estaban muy abiertos a entender todo y a entender qué se asociaba con su orientación sexual y qué no. Y al niño le regalaban todos los superhéroes, todos los villanos, y el niño ¿qué hacía? Con la masilla le hacía vestido y peluca. Claro. Yo no estoy diciendo que el niño va a ser homosexual, pero para que entendamos como la gama de conductas sexualmente diversas que un individuo puede presentar independientemente de la edad y que eso no tiene por qué definir nada. Ahorita es el nuevo Oscar de la Renta que quiere hacer... No, y también, o sea, las expresiones de género están totalmente, o sea, son independientes a lo que es la orientación sexual. Tú puedes expresarte como a ti te dé la gana y tu orientación puede ser otra totalmente diferente. Sí, y yo creo que hay algo que se habla muy poco también. Y yo creo que ese es como el eslabón perdido de la lucha por que todo el mundo entienda de qué se trata la diversidad sexual. Y es con las personas intersexuales. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama XXY. Sí. XXY, para quien no la ha visto, habla sobre... Voy a decir una chica porque lo presentan más como un personaje femenino, quizás, que nació intersexual. Y viendo la película pareciera también ser una chica o una persona que vivía con sus padres un poquito aislado de la sociedad. No interactuaban mucho con el mundo, con el pueblo. Vivían incluso aparte, como en un área muy rural. Pero esta chica o esta persona conoce a un chico y empiezan a relacionarse y empiezan a intimar. Y es muy evidente cómo este personaje no sabe cómo comportarse en el sentido de yo soy el hombre de esta relación, yo soy la mujer de esta relación, cómo yo debo de comportarme, incluso a nivel sexual. Yo debo de ser quien recibe la penetración, yo debo de penetrar. O sea, ¿qué pasa conmigo? Y si entendemos y recordamos que la intersexualidad también forma parte del desarrollo psicosexual de la humanidad, decimos, bueno, entonces, ¿cuál es el género natural según la heteronormatividad? Si género es lo mismo que sexo, ¿cuál es el género de una persona intersexual? ¿Cuál es la orientación de una persona intersexual? Porque si una persona intersexual es homosexual, le gustan entonces personas intersexuales. Y si es heterosexual, ¿cuál es el género, entre comillas, opuesto que le atrae? O sea, eso genera muchísimas dudas. Y uno dice, bueno, pero es que entonces al final no hay manera de poder explicar con lujo de detalles todo esto. Simplemente entender que esto es parte del desarrollo sexual de los seres humanos. Y perdón que quizá hable mucho, pero... No, súper bien. Hay otro estudio que se hizo en Estados Unidos, creo que la Asociación Americana de Intersexuales, que toma en cuenta todas las variantes de desarrollo sexual de los seres humanos. No solamente a nivel genital, como los intersexuales, sino a nivel hormonal. Sabemos que hay mujeres que tienen más testosterona que estrógenos y viceversa. Y tomando en cuenta como toda esta variación de desarrollo, se hace un cálculo estadístico que indica que por lo menos 1 de cada 100 personas no se corresponden
con lo biológicamente, entre comillas, masculino, lo biológicamente femenino. Y caerían más dentro de lo que sería la intersexualidad. Ujú. Eso significa que de 100 personas que yo conozca, una podría caer dentro de esta categoría. Porque yo tengo que identificar o definir su orientación, su género, si no sé, este Sí, constructo de la... claramente no está dentro de la construcción social que nosotros conocemos Claro. y entendemos. Claro. Y es muy importante que la sociedad entienda lo que es la intersexualidad y que respete lo que es la intersexualidad, porque se da mucho todavía, hoy en día, que desde chiquito, por ejemplo, si a una persona nace intersexual, se le asigna Ujú. un sexo, o sea, se le hace una operación Sí. para que sea de un sexo o de otro. Ajá. Ujú. Y eso trae un reguero de complicaciones. En YouTube hay muchísimos documentales de personas intersexuales a las que le hicieron esos procedimientos que ya adultos, o sea, no saben qué hacer con su vida porque están Sí, es que eso es abuso sexual. totalmente. Totalmente. Y en esta hermosa nota nos despedimos para una pausa porque ustedes no me dejan a mí tener paz en ningún momento ni nada lindo. ¿Por qué, Fernando, vamos a hacer una pausa? Necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Y quiero agradecer a Huáscar, que es un Patreon que trabaja en el consultorio de Blas y él trabaja en el como secretario. Y se está robando la caja Se chica. está robando la caja chica y le está pagando en el Patreon. Gracias, Huáscar. Gracias por apoyarnos. Gracias también a los 60 Patreons que tenemos actualmente. Sin ustedes esto no sería posible. Si no sabe de qué estoy hablando, usted puede robar dinero donde usted trabaje y aportarlo en patreon.com/Wilferland para que nosotros continuemos con este proyecto. ¿Verdad, Fernando? Claro que sí. Yes. Señor joven, Blas, usted tiene un consultorio. ¿Qué es lo que más se ve ahí? Cuando usted llega de que, wow, otro más. Otro caso más. Yo trabajo en las tardes a nivel privado, Ujú. pero en las mañanas a nivel público, en un hospital. Y por lo... Pues tú eres el hombre que no tiene que decir. A diferencia, o sea, hay una diferencia de que entre lo privado siempre pasa mucho esto y en lo público pasa mucho esto. Sí. O sea, lógicamente el sector privado tiene mucho más acceso a mucha más información. Claro. Pero eso no indica que dinámicas, por ejemplo, de violencia, agresión y homofobia sean distintas en niveles, según el nivel socioeconómico. Se presentan casi de igual manera. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los casos que Los tú casos más más ves? comunes. Ujú. En función a la sexualidad y todo eso. Sí, ¿O en Y a general? diversidad Sí, sí, en sí. general. Ajá. Sí, en las tardes me llegan muchos casos de diversidad sexual, precisamente por la formación de infanto-juvenil y terapia afirmativa, pero en la mañana llega de todo, honestamente, desde pacientes con ideación suicida, depresión, ansiedad, con la pandemia hay muchísima depresión. Wow, esas son tus mañanas. Sí, así empiezo, lamentablemente. Bonitas mañanas. Hola, doctor. Autolesiones, intentos suicidas de hace 2 semanas, o de ahora mismo que me quiero matar, desde que salga de aquí. Entonces sí, tiende a ser un poquito como intenso. Pero sí, yo diría que entre situaciones de violencia en el hogar y ahora, producto de la pandemia, mucha ansiedad, depresión y riesgo suicida, quizás son los que más se presentan. Y todo ligado a diversidad. O sea, todo ligado a... No necesariamente. Ok. No necesariamente. Eso sería quizás más en las mañanas para el sector público. Pero en las tardes se ve eso, pero también me llegan muchísimo más casos de diversidad sexual. Yo creo que la mayoría de los pacientes que tengo en las tardes son de diversidad sexual. Menores de edad, infanto-juvenil. Ok. Uno se ríe, pero en verdad está fucked up. O sea, está fuerte. ¿Quién se está riendo? Nosotros nos estamos riendo. No estamos riendo. Bueno, es como para aligerarla. ¿Tú te estás riendo? Yo te estaba riendo para aligerar un poquito la situación porque está fuerte. O sea, que todas tus mañanas... Ah, ok, de eso ya. Sí. Ya. Blas, una pregunta. Tú hablaste ahorita de un caso específico de un niño que era manerado y que querían cambiar una dinámica completa simplemente porque era manerado. ¿Todavía se ve eso? Porque tú también hablaste de los jóvenes que llegan ahora que son como que súper chill con todo esto. Sí. Entonces, ¿todavía te llegan casos del típico... se están burlando porque es manerado? El bullying. Sí. Y lo peor es cuando el colegio no hace nada frente a la situación. Y se vuelve casi como la violencia institucionalizada. Es como una homofobia institucionalizada dentro del ámbito escolar. Dime el nombre del colegio, dale. 1, 2, 3. Son varios. Damn. Yo imagino que mientras más religioso sea ese colegio, más difícil es. Y más privado. Sí. Suele, a mayor religiosidad, como mayor homofobia en los colegios. Pero eso no salva tampoco los colegios laicos. Es que hay muchísima desinformación. Ok. Muchísima desinformación. Por eso, no es que todos los psicólogos clínicos deban de tener la especialidad en terapia afirmativa, pero sí por lo menos manejar el tema. Es muy importante que se maneje. Y vamos a solucionar ese tema ahora mismo para que nunca suceda con lo que tú vas a decir ahora. Tú, así individualmente como psicólogo, ¿qué tú recomiendas que debe hacer una institución cuando él ve un caso de
un bullying por alguien que es diferente? Si no sabes manejarlo, que busque asesoría. Lo primero es que en Internet aparece de todo. O sea, uno nada más entra a los recursos, por ejemplo, de la APA o de alguna asociación de esas americanas, y hablo de americanos porque tienen muchísimos recursos, que trabaje con inclusión escolar en cuanto a la comunidad LGBT, y ahí te dicen todas las pautas y todos los protocolos. Eso no es tan difícil de acceder, honestamente. Entonces, solamente hay que tener como voluntad y deseo de entender que es una situación en la cual yo tengo que tomar cartas en el asunto. Qué bonita forma de decirle a un colegio que no sea vago. Sí, Totalmente. o sea, No, y se supone que en los colegios debe haber psicólogo. claro, y debe de haber psicólogo. Y si entienden que se les sale de las manos, para eso hay profesionales externos con los que se pueden hacer consultorías o también solicitar, mira, estamos teniendo esta situación, ¿cómo lo manejamos? Ayúdanos, dan una charla a los docentes o a los estudiantes. Hay muchísimas formas. Lo que Hay que tener el deseo Claro. de ayudar. claro. Y de ese deseo de ayuda depende la vida tal vez de ese muchachito. O muchachita o muchachite. Ujú. Ujú. O sea, literalmente hay muchísimos casos de... No sé aquí, porque no tengo esa data, pero en Estados Unidos eso a cada rato que se mata a un muchacho por el bullying. Ujú. Por el bullying. Por el bullying. Yo quiero preguntarte, Blas, si yo soy... si yo tengo la condición de homosexual, si yo tengo la enfermedad, si yo tengo el gen X, ya, yo lo sé, yo estoy claro. ¿Cómo yo puedo hablar con mis padres sobre eso? O sea... Primero, ¿yo tengo que hablar con mis padres sobre eso? Lo importante es que cuando tú lo hables te puedas sentir ya seguro de ti. Te sientas en confianza también con quien tú eres y los elementos de tu sexualidad, y de orientación, identidad, expresión de género. Que tú puedas saber, antes de hablar con ellos, desarrollado como vamos a decir, como un grupo social de soporte. Ya sea mis amigos más cercanos, alguna tía que entiendo que sí puede comprender este tema, o algún primo que me pueda dar ese soporte, para que en caso de que nos vaya mal, hablando con papá y mamá, tengamos donde quién recruir. Para hablar sobre la situación, o en el caso, como se da en algunas familias, de que saquen al hijo o la hija de la casa porque dijo que era homosexual o lesbiana, que tenga una tía donde pueda quedarse un par de noches, o algún familiar cercano que sea, quizá no sea experto en el tema, pero que sí pueda respetar, entender y dar ese soporte y apoyo. Precisamente por eso te dije, si uno tiene que hablar con sus padres al respecto. Uno podría callarse eso si uno sabe, por ejemplo, que esas situaciones pueden pasar. Cada caso es peculiar, pero es importante hacer una valoración de riesgos. Si el hecho de que tú le informes a tus padres sobre tu orientación sexual implica que te saquen de la casa, que te agredan físicamente, que te dejen de pagar la universidad y que te impida salir de la casa, hay que ver entonces qué suele ser más difícil de lidiar. El que ellos me castiguen de todas estas formas, o el que yo reprima por un par de años más delante de ellos, no necesariamente mi vida completa, ese elemento de mi vida, de mi sexualidad. Entonces, se hace una valoración de riesgos y lo que traiga menor coste sería lo más recomendable. ¿Y a qué edad yo tengo que hacer eso? ¿A qué edad yo tengo que hablar con ellos? Cuando te sientas cómodo. Cuando yo esté clarito. Sí, cuando te sientas cómodo. Cuando yo tenga un chin claro lo que yo... ¿Qué Y pasa? si, por ejemplo, yo no sé simplemente, o sea, No lo hago. como Está esas tranquilo. personas que Deja de joder no con eso. saben. No Pero me yo- la mata. Yo puedo ¿Por qué hay que decir... joder tanto? Pero yo puedo acercarme a ellos y decirle, miren, yo no sé. O sea, sí, pero también se tiene muy Deja de estar diciendo idealizada. que sí, no. Que no jodan tanto. No, mentira. Es que se tiene muy idealizada la idea de yo tener que tener esta conversación con la gente. Una forma de salir del closet también es yo llevo a mi pareja a mi casa y decir, mira, estoy saliendo con esta persona. Claro. No hay que sentarse a tener la Ajá. conversación. Claro, No hay o que sea, crear este ambiente de... se vuelve una necesidad en la mayoría de los casos que yo diga, mira, es que yo siento que este es un tema que yo tengo que hablar con mis padres y mis amigos más cercanos. Eso es muy común. Ujú. Pero es muy importante recordar que la conversación no es la única forma de salir del Claro. closet. Es lo que estábamos hablando con Gabriel J. Martin, que Ujú. los heterosexuales salen del closet a cada rato. A cada rato. Sí. Cuando hablan de... voy con mi novia al cine. Ajá. Ya. O me gusta Sal- esta tipa. Salieron de... Exacto. Ya, saliste Claro. del closet ahí. Heterosexual. O hasta viendo una tipa diciendo, mira, qué buena está. Damn. Ujú. ¿Es verdad? Ujú. Aunque eso no se fomenta aquí. Tú no tienes una camiseta que fomenta que no... Sí, no lo hagan. Pero eso es un ejemplo. El espacio es público. Mi cuerpo no, Fernando. Bueno. Bueno, el mío sí, pero lo que dice la camiseta que estoy diciendo. Joven, si en mi casa me rechazan, Ujú. yo me tengo que ir de mi casa. ¿Qué yo hago? Yo puedo confrontar a mis Exacto. padres. Si una persona se ve en ese... Si ya están en ese lío, en ese conflicto. Me están jodiendo mucho en mi casa. Yo soy menor de edad. Me están jodiendo mucho en mi casa. Ajá. Y Me escapo. literalmente a cualquier cosita que uno dice acerca de la comunidad o acerca de un indicio, lo que sea, hay un pleito. Sí. ¿Qué uno tiene que hacer? Escaparse, ¿verdad? Bueno, no creo. Es que en la calle hay muchísimo riesgo. Coño. Probablemente mayores riesgos de lo que se puede encontrar en casa.
encontrar ese soporte, ya sea a través de las amistades o a través de un espacio terapéutico en el que tus padres puedan costear, ¿ok? Y que tú también, y tenga el tiempo y todo eso, y la accesibilidad más que nada, hasta que pueda tener como la suficiente herramienta de conseguir un trabajito mientras estudias o luego de estudiar y te pueda independizar. Pero eso no es tan fácil, o sea, no es como que todo el paciente que se encuentre viviendo una situación desagradable en casa tengamos que decirle, mira, múdate, porque tu solución es irte de la casa. Porque recuerden que mudarse de la casa tampoco resuelve los problemas de mi relación con papá y mamá. Claro. Eso es un tema aparte, que quizá viviendo lejos de la casa evite que las discusiones sean más frecuentes, sí, eso es verdad. Pero eso no significa que yo voy a llevarme bien con mi mamá o con mi papá de manera inmediata. Entonces, estoy entendiendo como que para salir del closet sin uno morir en el intento, lo ideal es tú estás un chin claro de lo que tú quieres y de lo que tú quieres lograr también con esa salida del closet. Sí. Idealmente no tener que hacer un gran evento de eso, sino fluir. Y también tener un soporte alterno que ya sea amigos y otros familiares. Claro, la castita donde meteste después cualquier cosa. Entonces, dentro de están esas tres cosas que yo mencioné, gracias a lo que tú estás diciendo. ¿Hay alguna que te llega a la mente más? ¿O tú entiendes que, o sea, para mí está bien, pero no sé si... Sí, o sea, también entender hasta qué punto, o sea, que nosotros no podemos controlar la respuesta que tenga papá cuando nosotros salgamos del closet con ellos. Súper importante. O sea, quizás yo conozco muy bien a mi papá y si yo le digo a mi papá, mira papi, yo soy gay, en este momento me identifico como homosexual y estoy saliendo con una persona o con un chico y yo sé que a mi papá no se lo va a tomar bien. Esa va a ser la reacción de mi papá. Yo no puedo lidiar con la angustia de él. Suficiente angustia me genera a mí quizás salir del closet. Yo no puedo lidiar con la angustia de mi papá. A mi papá le toca aprender a lidiar con sus emociones, que le genere esta situación, esta noticia. Pero yo no puedo encargarme del propio proceso de mi papá. Y saber que no siempre papá y mamá van a responder como, ay, de verdad, qué chulo. Cuéntame todo lo que tú quieras contarme. Preséntame a tu pareja de inmediato. O sea, entender que la reacción no siempre va a ser buena. Tú hablaste ahorita de algo súper casual. Lo tocaste el tema, que eran de tus mañanas. Pero me dio de qué pensar. Y es con respecto a la automutilación, creo que fue que tú dijiste el nombre. No recuerdo cómo se llama. Autolesiones. Eso de las autolesiones y lo que también hablaste del suicidio, ¿está relacionado de alguna forma con la orientación sexual? ¿Se ven más casos en personas de la comunidad? ¿No? ¿Como muy variado? Según tu experiencia, claro. Las autolesiones, más que acaso relacionado directamente a la orientación sexual, se asocian a lo que sería el trastorno límite de personalidad. Ok. Que es un trastorno que, a ver cómo lo resumo, porque tiene muchísimas como criterios. Muchísima alteración emocional, difusión de la identidad, la habilidad emocional de que cualquier cosa me hace sentir o muy, muy, muy feliz, o muy, muy, muy triste, o muy, muy, muy enfadado, mucho miedo al abandono, una sensación de vacío. Hay un sinnúmero de criterios y entre ellos están las conductas autolesivas. Eso es algo que se asocia directamente con ese tipo de personalidad que genera muchísima disfunción a nivel social. Pero el riesgo suicida sí puede estar altamente relacionado con no a mi orientación sexual, sino a cómo me traten según mi orientación sexual. Exacto. Tal vez al rechazo que uno percibe. Al rechazo, al maltrato, a la homofobia, a la transfobia, todo. Exactamente. Son las fobias las que provocan, no el que tú... No es la orientación sexual. Fernando, ¿alguna otra pregunta que usted tenga para este señor? Yo estoy clarísimo ya. ¿Sabes lo que es clarísimo? ¿Hay algo que tal vez tú quieras decir que nosotros no te preguntamos, no hablamos de eso? ¿O tú también estás clarísimo? El entender que la diversidad sexual forma parte de la naturalidad del ser humano, yo creo que es el primer paso que padres y nosotros también como individuos tenemos que integrar. Ya una vez yo entienda eso, voy a dejar de estar buscando explicaciones de, ay, ¿será que lo violaron cuando chiquito? ¿Será que la mamá tuvo ausente? ¿Será que el papá no lo crió bien? ¿Será que no se expuso a los deportes? Cuando yo entienda que eso es algo natural, prácticamente genético, y que nacemos de esta manera, yo creo que las preocupaciones sobre qué hago para evitar esto van a calmar muchísimo. Yo sí lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro. Soltamos el micrófono. Joven, sus redes, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde pueden los colegios contactarlo a usted para que usted le haga un estudio y les explique cómo ellos pueden dejar su ridiculez? O para que le vaya a dar una charla y afrontar. Coño. Exacto, eso es. En Instagram me pueden buscar como psic.blasvalenzuela. Blas con B larga y una S. Y si quieren algún tipo de servicio a bajo costo relacionado a la terapia afirmativa o de acompañamiento en cuanto a diversidad sexual, puede ser en el hospital. En la Plaza de la Salud. Llamando directamente a la Plaza de la Salud, hacen la cita. ¿Con el psicólogo Blas Valenzuela? Sí. Perfectísimo. Gracias, Blas. Agradecerte por tu presencia, por toda la información chulísima. Exacto, y por el trabajo que haces. De verdad, muchas gracias. Decirle a las personas que no sean egoístas. Fernando, ¿tú quieres decir algo más?
Que no sean egoístas. Que no sean egoístas. Compartan ese episodio, compártanlo. Escuchen a Sigun, que es otro podcast de la familia de Oyete Esto. Y pásenla bien. Bye.